Hola, este videito es para explicar lo de las potencias de las lentes, eh, cómo se hallan con la distancia focal. Bueno, en el primer esquema lo que dibujé fue una fuente de luz, como una lámpara, por ejemplo, cercana a la lente, alguna lente, ¿no? Nosotros estamos trabajando con lentes esféricas positivas y negativas. Bueno, entonces si la fuente está cercana a la lente, a cualquier lente, la luz va a llegar muy oblicua, ¿sí? Muy abierta, ¿ven? Los rayos llegan muy abiertos. Y si alejamos un poco la fuente de luz, como en este caso, ¿sí? Ya los rayos de luz llegan un poco más planos, no tan abiertos, sino más aplanados. Y si la fuente de luz llega a estar muy lejos, ¿sí? de la lente, como en el tercer esquema, entonces sus rayos de luz van a llegar casi paralelos, ¿sí? Casi paralelos ahí más o menos. Y la lente, en este caso la lente positiva esférica, los va a enfocar en un punto. Ustedes han visto que las lentes esféricas tienen un solo punto focal. Bueno, en realidad tienen dos puntos focales, bueno, y una única potencia. Bueno, la cuestión es que la lente positiva, a estos rayos paralelos de luz provenientes de una fuente lejana, los enfocan en un punto que se llama punto focal. Nosotros en clase hicimos el experimento este. Por supuesto que a la fuente de luz no lo pudimos poner tan lejos porque no nos dan las medidas ni del aula, y además hay mucha luz en el aula, así que es un poco complicado. Pero de todas maneras, los chicos trabajaron con distancias de alrededor de 2 metros, una fuente de luz a 2 metros de la lente, y más o menos se consiguen unos rayos no tan paralelos, pero más o menos así un poquito abiertos. Y de esa manera enfocan en el punto focal. En estos casos también la luz va a enfocar, ¿sí? La lente positiva va a hacer enfocar la luz, pero no va a enfocar en lo que se llama punto focal. El punto focal no se define, no se determina con rayos de luz muy abiertos así. Siempre con rayos lo más paralelos posibles, ¿sí? Se determina el punto focal. Aquí yo no le puse las flechitas, pero bueno, sí, aquí le puse las flechitas. La lente refracta dentro del material y luego hace una primera refracción y una segunda refracción aquí en el aire. Ahí le voy a poner las flechitas como que los rayos de luz refractados se van, si bien los verdaderos rayos de luz no tienen flechitas. Bien, punto focal F, con la F mayúscula le llamamos, ¿sí? O foco, punto focal o foco. La lente tiene dos puntos focales a la misma distancia de su eje. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer incidir la luz si la hacemos incidir por la izquierda, enfoca en la derecha, y si la hacemos incidir por la derecha, enfoca hacia la izquierda. Así que por eso tiene dos puntos focales. Aunque la lente sea así biconvexa como esta o plano convexa, igual va a tener, toda lente tiene dos puntos focales, toda lente esférica, ¿sí? Tiene estos dos puntos. Donde enfoca la luz, ¿sí? Nosotros a la luz, cuando la hicimos incidir, lo que vimos que en una pantalla, si lo enfocamos en una pantalla como una maderita blanca o la pared inclusive acá, ¿sí? Vamos a ver un punto de luz bien enfocado. Ahí es donde está el punto focal. Es un punto de concentración de la luz, porque ven que lo refracta y por lo tanto se concentra la luz ahí. Bien, a esta distancia a la cual se ubica el punto focal, se le llama, por lo tanto, distancia focal, ¿sí? Distancia del eje vertical de la lente hasta el punto focal. Distancia focal. En el caso de la lente negativa, las lentes negativas, como por ejemplo esta bicóncava, una plano cóncava, una menisco divergente, también tienen dos puntos focales, pero se forman diferentes. Las lentes negativas no concentran la luz como las lentes positivas, ¿sí? O sea que nosotros no vamos a ver ese punto de luz. Pero sí, este experimentito lo hicimos en la última clase. Le hicimos incidir dos rayos de luz láser paralelos y vimos estos rayos así que se abrían, y con una regla los dibujamos, o sea, imagínense que estos son los dos láseres, ¿sí? Que se refractan. Uno puede con una regla seguirlos así, ¿sí? Y encontrar ese punto. Entonces ese punto lo encontramos experimentalmente. También para la lente negativa. Por supuesto que si la luz ingresara del lado derecho,
vamos a encontrar el punto focal izquierdo, ¿sí? Bien, y también la distancia del eje vertical de la lente a el punto focal se llama distancia focal. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver la potencia óptica con todo esto? Bueno, tiene que ver que la potencia óptica se define como 1 dividido la distancia focal. Bien, esa barrita es la barra sobre o dividido. 1 dividido la distancia focal, siempre y cuando se mida la distancia focal en metros, no en centímetros ni en milímetros, ni en kilómetros, ni nada de eso. En metros, ¿sí? Esa fórmula vale si medimos la distancia focal en metros. Y la potencia óptica, en ese caso, nos va a dar en dioptrías, ¿sí? Que es lo que mide el frontofocómetro. Bien, ¿qué es la potencia entonces? Se define como 1 sobre la distancia focal. ¿Y qué representa? Nos da la capacidad, una idea, ¿no? De la capacidad refractiva de la lente. ¿Cómo es eso? Y, por ejemplo, si la lente tiene sus puntos focales lejos, ¿sí? Si estos puntos focales están lejos, no están cerca, están ubicados muy lejos, ¿sí? Fíjense que si el punto focal, si estuviera lejos, entonces estos rayos van a estar como más planos, ¿sí? Más planos. Y si el punto focal está cerca, estos rayos están quebrados más abruptamente, más refractados. ¿Qué quiere decir? Que si la lente tiene un punto focal cercano, su distancia focal va a ser corta, va a ser cortita, quiere decir que va a refractar mucho, a quebrar mucho los rayos, ¿sí? ¿Y qué pasa si la distancia focal es corta? Si yo acá pongo un número chico, esto me va a dar una potencia grande. Y si yo acá pongo un número grande, esto me da una potencia chica. ¿Y por qué? Porque es 1 sobre, es 1 dividido. Cuando uno divide por un número grande, me da acá chico. Y cuando uno divide por un número chico, acá me da grande. ¿Sí? Entonces, imagínense eso, que esta distancia focal sea, no sé, de 100, ¿sí? 1 sobre 100, me va a dar algo chico. Si esta distancia focal es 1 sobre 5, si esta distancia focal es, no sé, 2 centímetros. 2 centímetros, claro, no es lo mismo hacer 1 sobre 2 que 1 sobre 100. Entonces eso, si la lente tiene sus focos muy lejos, refracta poco y su potencia es chica. Si la lente tiene sus focos muy cerca, refracta mucho y su potencia es grande. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer un cálculo de potencia, de cómo se usa, cómo se calcula esta formulita, cómo se calcula la potencia con esta formulita 1 sobre distancia focal en metros, para lo cual tenemos que saber la distancia focal. ¿Y cómo la sé? ¿Y por qué la mido? La mido con ese experimentito que hicimos en clase.